cuando los intelectuales y el poder tenían todavía la posibilidad de polemizar. Cuando todavía Fidel Castro se permitía hacer estas cosas y en público nos dijo: ¿y ustedes por qué han publicado ese numerito provocador de Lunes de Revolución? Porque yo no le tengo miedo a lo que ustedes han publicado. Si ustedes quieren, mañana mismo esta calle que se llama calle 23 se llama calle Karl Marx. Pero eso es una cosa que no están todavía los tiempos como para hacer semejante cosa. Y tuvimos muchos problemas, inclusive con los comunistas, por publicar, por ejemplo, los textos de Trotsky y el texto de Saint-Just, que eran textos considerados subversivos por ellos. ¿Cómo terminó Lunes y cómo terminó Revolución? Lunes terminó mal, como terminó mal el periódico Revolución, pero terminó mal de una manera más dramática porque Lunes defendió una peliculita que duraba nada más que 25 minutos, que se llamaba PM, y era el mundo de los bares, el mundo negro, mulato, blanco, lo que fuera, pero era el mundo de gente que se divertía alrededor de diciembre de 1960. Entonces, esta película, cuando ellos fueron a solicitar el permiso de la comisión de revisora de películas, que no era más que la comisión de censura vieja de épocas de Batista, mantenida por el Instituto del Cine, por Alfredo Guevara y en último extremo por Fidel Castro mismo. Hoy he visto esa película PM por primera vez después de 20 años y no me he dado cuenta que hay algo peligroso. Nosotros tampoco nos dimos cuenta. Es que era exactamente eso. Entonces esa película de pronto se convirtió en una pieza de convicción, en una lucha por el poder cultural y en último extremo por el poder. Muy bien, había muchas cosas. De la película por primera vez se censuraba una obra de arte cualquiera en Cuba, no porque tuviera un contenido político contrarrevolucionario, sino porque la misma obra de arte era contrarrevolucionaria. Es decir, lo que pasó después, lo que había pasado antes en la Unión Soviética, que el arte abstracto no tenía ningún contenido, pero era contrarrevolucionario porque así lo decía Stalin. En realidad es un momento entre los que quieren darle ese carácter rígido ruso a la revolución cubana y los que queríamos una revolución libre, una revolución de pachanga, de alegría. ¿No te parece? Pero nos equivocamos extraordinariamente porque es verdad que no era estalinista el país, es que el país era Fidel Castro y Fidel Castro era Stalin. Entonces hicimos un manifiesto porque en esos momentos se organizaba el primer congreso de artistas y escritores de Cuba. Un manifiesto privado a Nicolás Guillén con 200 firmas de intelectuales, artistas, escritores, etcétera, protestando por la prohibición de esta película y haber catalogado esta película como contrarrevolucionaria. Al contrario, a mí PM me hace pensar en muchas películas italianas neorrealistas y de izquierda. Los comunistas que estaban detrás de este congreso se asustaron, empezando por Nicolás Guillén y los demás, y se decidió hacer unas reuniones con Fidel Castro cada viernes en la Biblioteca Nacional de La Habana. Y en esa mesa presidencial, que parecía con Fidel Castro en el centro, con sus barbas y todo, parecía prácticamente una versión extendida en CinemaScope de La Última Cena. Que en realidad era un tribunal. Pues en esta ocasión la deferencia ante los intelectuales fue quitarse la pistola y ponerla en la mesa, dar la vuelta y ponerse frente al micrófono en el cual todos nos paramos a decir lo que
creíamos o lo que sabíamos. Y la culminación de la culminación fue el discurso de Fidel Castro. Y al final, pues, dijo sus famosas palabras a los intelectuales que en Cuba son un catecismo y que es una muestra extraordinaria de su estalinismo, y un estalinismo en estado salvaje, como diría Sartre, porque dijo con la revolución todo, contra la revolución nada. Y es decir, y determinando qué era todo con o qué era nada contra, estaba por supuesto él, la máxima autoridad, el máximo revolucionario y el máximo líder de la revolución. Y ahí terminó todo, ahí se condenó a Lunes a desaparecer. Y ese fue el fin de todo, el fin de... Es decir, para nosotros fue verdaderamente el fin. Mire, Clara, le habla Tomás Regalado de Miami. Cuénteme, por favor, de su hijo. Mi hijo tuvo 56 días en una huelga de hambre. Mi hijo no se le dio asistencia médica ninguna. Y todos los días ellos me decían que mi hijo estaba divinamente bien, que estaba comiendo. Mi hijo se me estaba muriendo, señor. Y mi hijo murió ciego, chicos. Mi hijo hacía 5 días que no tragaba agua, chicos. Y todavía la tumba de mi hijo sigue vigilada. Yo estoy dispuesta a tomar a lo que sea. De todas maneras, mi hijo me lo asesinaron, me lo mataron. Yo llevo 20 años en esta lucha, la de Batista y esto. Que había orden de matar a mi hijo en aquella y nunca lo llegaron a hacer. Y aquí me lo eliminaron, me lo asesinaron. El hombre, cuando quiere ser libre, tiene que ser libre total, total. Y olvidar esas raíces, olvidar la madre, olvidarlo todo. Yo no creo que la revolución haya beneficiado a nadie. A ellos mismos, uno con otro. Pero lo malo es que ya no habrá Cuba. Nosotros no estamos derrotados, nosotros triunfaremos en Cuba. Es decir, nuestro pueblo, insisto, triunfará en Cuba. Un viaje largo, amigos muertos, amigos que se vuelven enemigos, amigos que hemos conocido y han desaparecido, como un sueño que ha salido mal. En el sueño yo caminaba en una cola interminable, caminaba y cada vez había más gente delante de mí. Me desperté, me vestí, salí a la calle y entonces vi otra enorme cola, una cuba interminable que daba vueltas y vueltas delante de mí. Y al final de ese viaje uno se pregunta, ¿es esta la otra Cuba?